Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una edición especial, ¿vale? De justamente de lo que es Explorando con Don Luis Sánchez, y en la cual quisiéramos llegar a unas conclusiones acerca de todo lo que llevamos estudiado y darle una connotación científica, ¿no? Y para ello estamos con ChatGPT, ¿vale? Más que nada para que nos oriente, el que tiene todo el conocimiento, nos oriente exactamente y tal, si es posible o no posible desde un punto de vista científico aquello que vamos a comentar. Primero vamos a ponernos en circunstancia. Primero vamos a hablar del Model Fango. Para ello le voy a preguntar directamente. Hola mi querida amiga, ¿cómo estás? Y tal, me gustaría que me hablaras sobre todo lo que sepas del Model Fango. Ya sabes, esa unión entre diferentes células bueno, pues animales unicelulares que lo que hacen es se unen para poder sobrevivir cuando hay humedad, y que también es conocido como el moho murcilaginoso, ¿vale? Creo que se llama. La idea es que me contara más o menos y tal por qué implica a todos los biólogos y qué cualidades extrañas tiene. Le vamos a dejar que lo capture, se lo vamos a enviar y nos dice: hola, muy bien, estoy aquí para... ¿Qué son los mohos del fango? Entonces ahora nos dice plasmodiales, y son los mohos del fango acelulares que forman una masa multicleada, ¿vale? Llamada plasmodium, ¿vale? Ya me ha puesto ahí. Y que se mueve como una sola entidad en busca de alimento cuando las condiciones son desfavorables. Forman esporas resistentes. Y luego las celulares, que son las que nos implica, que son las dictiostelids, estos son los mohos del fango celulares. Viven como células individuales hasta que las condiciones se vuelven adversas, ¿vale? Es decir, normalmente viven, era lo que comentábamos antes y tal, que cada uno vive por su lado, pero cuando las condiciones se vuelven adversas, se unen, ¿vale? En el cual en ese momento se agrupan para formar una estructura multicelular que puede producir esporas, ¿vale? Que son como vehículos para el transporte, ¿vale? Las características o comportamiento, ¿vale? Nos dice el movimiento y alimentación. Movimiento es ameboide. Los mohos del fango se desplazan mediante un movimiento ameboide, extendiendo pseudópodos para engullir las bacterias o los hongos y materia orgánica en descomposición. La quimiotasis. Son capaces de detectar y moverse hacia fuentes de alimento mediante un proceso llamado quimiotasis. Y luego el ciclo de la vida, el plasmodio. El plasmodio, en el caso de los mohos de fango plasmodiales, el plasmodio puede alcanzar tamaños sorprendentes, extendiéndose varios metros cuadrados, o sea, la leche. Y luego la agrupación celular. Tener en cuenta lo del plasmodio, ¿vale? Es que tal como lo representa, como lo cuentan, los plasmodiales, que dice que forman una masa multicleada. ¿Qué es una masa multicleada? Pues una especie de monstruo de Cronenberg, que es ese monstruo raro, ¿no? que tiene un montón de masa informe, ¿no? y tal, que es la unión de la fusión de muchas células, ¿no? Es curioso, es como si fuera una especie de preevolución de lo que son los tejidos, ¿vale? Pero con otro tipo de posibilidades. Es que muchas veces tenemos que pensar justamente lo anterior, ¿no? O sea, en cómo nosotros estudiamos y tal, casi lo eso, pero tenemos que tener en cuenta que en la evolución hay muchas cosas muy diferentes, ¿no? La evolución se regía y tal por combinaciones, ¿no? Donde se ponía todas posibles combinaciones que hubiera y tal, y solamente
en las que sobrevivían, pues eran las que seguían adelante, el resto desaparecía o se mantenía latente sin que los conozcamos, ¿no? Las plasmodiales, model fango plasmodiales, pues podían llegar a ser una de esas que desconocíamos, ¿no? Luego nos dicen características y comportamiento, ¿no? Nos decían el ciclo de vida, el plasmodio, en el caso de los mohos de fango plasmodiales, el plasmodio puede alcanzar tamaños sorprendentes, extendiéndose varios metros cuadrados. Luego, la agrupación celular, eso es alucinante, ¿no? Porque los mohos del fango celulares viven como organismos unicelulares hasta que las condiciones se vuelven duras. Vale, lo que comentábamos antes de los de la LED y los de Madrid, los Halloweens, estos de los hooligans, ¿vale? Etcétera, ¿no? Y tal, que vivían ahí cada uno por su lado y tal, y cada uno luego se va a su casa, etcétera y tal, hasta que las condiciones se vuelven duras, es decir, hasta que dicen, no, esto no puede seguir así, no vamos a desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces las células se agregan para formar una masa multicelular llamada pseudoplasmodium o babosa. Es decir, se unen para formar la fuerza, ¿vale? Es como si nosotros fuéramos capaces de unirnos entre nosotros y tal para formar a alguien más fuerte y que no se metan con nosotros, ¿no? Algo parecido. Esta estructura se eleva y forma un esporangio en la punta que libera esporas al ambiente. Es decir, como una especie de aeropuerto, ¿vale? Ya que las esporas van a contener las células para que lleguen a un sitio en el cual directamente sea más seco y puedan proliferar, ¿vale? Es decir, una especie de aeropuerto, a eso se refiere. Sitio de lanzamiento. Relevancia para los biólogos. En estudios de cooperación y comunicación. El modelo de cooperación, los mohos del fango, son estudiados como modelos para entender la cooperación y la comunicación entre células. Ojo, que se habla incluso hasta de comunicación química, ¿vale? Esto es importante. La forma en que se agregan y coordinan es de gran interés para los biólogos evolutivos. Lógicamente, es de mucho interés porque gracias a eso podemos entender y tal dentro de nuestro cuerpo cómo directamente se puede relacionar lo que es una célula que está en el hígado con una célula que está directamente, pues a lo mejor en la otra punta del pie, ¿no? Entonces, cómo directamente, si eso es así y tal, se puede, o como las hormonas, por ejemplo, pueden irse a formar parte, una parte muy avanzada o parecida a esa comunicación que podemos llegar a tener, ¿vale? Después nos dice señalización celular. Los mecanismos de señalización se utilizan para agruparse, son objetos de estudio, ya que involucran una comunicación sofisticada entre células individuales. Es decir, que las células individuales, una vez aprenden esto, son capaces de comunicarse las unas con las otras, aunque sea de forma química. Un ejemplo, por ejemplo, en el óvulo, por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado, el óvulo genera un espermicida y donde el espermatozoide y tal sabe que no puede llegar, ¿vale? Pues imagínate que en vez de ser tan mortal, simplemente generara una sustancia que dijera, pararos ahí y tal, seguir buscando, ¿no? Arriba a la izquierda tenéis una fiesta, ¿no? Pues algo parecido y todo eso para señalar, para indicar exactamente qué es lo que han de hacer o no han de hacer, ¿vale? Luego la resistencia y adaptabilidad. La formación de las esporas. Dicen, los mohos del fango forman esporas para sobrevivir en condiciones adversas. Esto nos hace modelos útiles para estudiar la resistencia y adaptabilidad celular. Cualidades extrañas, vamos a ver. Cualidades extrañas que tienen. La inteligencia aparentemente simples. Los mohos del fango han demostrado comportamientos que parecen indicar una forma de inteligencia rudimentaria, como la capacidad de resolver laberintos y optimizar rutas de búsqueda de alimento. Es decir, yo voy buscando un sitio,
pero no tengo varias rutas, una que es larga, otra que es corta y otra que es directa, ¿no? ¿Cuál voy a coger? Pues ya al final aprenden cómo buscar, cómo seguir la ruta más recta, ¿vale? Y a eso se refiere. Sincronización global. A pesar de estar compuestos por células individuales, los mustelfangos son capaces de coordinarse globalmente, lo que desafía las expectativas sobre las coordinaciones en organismos multicelulares, ¿vale? Es decir, a pesar de estar compuestas por células individuales, son capaces de coordinarse globalmente, es decir, que aunque sean células individuales, luego se agrupan y funcionan como si fueran incluso hasta más perfecto que un elemento pluricelular, ¿no? En resumen, los mustelfangos son fascinantes por su capacidad de cambiar entre otras formas, unicelulares y multicelulares. Es lo que decíamos, que pueden disociarse, pueden convertirse en un organismo, pero también se pueden disociar y volver al mismo estado que tenían antes, lo cual es impresionante, ¿no? Esa capacidad de tal, los hacen incluso hasta multiformes, ¿no? Pero bueno, es interesante conocer esto que existe, etcétera, ¿vale? Su comportamiento, su búsqueda de alimento y su utilidad como modelos de estudio en biología, estos organismos continúan intrigando a los científicos por su complejidad y adaptabilidad. Como podéis ver, existen cosas muy extrañas aún hoy en día, ¿no? Bueno, pues vayamos al siguiente punto, al de los xenobots. Hola mi querida amiga, vamos a ver, me encanta lo que me has puesto y tal, y me gustaría que profundizaras mucho más en ello y tal, pero ahora lo que me gustaría es, no sé si has oído hablar de los xenobots con X, ¿vale? Esos organismos que se han sido creados a partir creo que son embriones de las células cardíacas de la rana de garras africana, la Xenopus laevitias o laevias, no me acuerdo muy bien, pero que luego les han dado una determinada forma, ¿no? Y les presentaron como los robots biológicos, ¿no? Y tal. Me gustaría que me profundizaras en ello también. Muchas gracias. Tal como lo has hecho antes, que está perfecto. Gracias. Como podéis observar, la motivación es más que indispensable para conseguir una buena respuesta. Vamos a darle justamente aquí. Y dice, claro, me encantará profundizar en los xenobots. ¿Qué son los xenobots? Los xenobots son organismos vivos artificiales creados a partir de células embrionarias de la rana de uñas africana no garras, Xenopus laevis. Vale, decía yo laevitias es laevis. Estos organismos son una combinación de biología y robótica. Bueno, biología y robótica, vamos a ver qué se refiere. Por lo cual se denomina xenobots biológicos, ¿vale? Robots biológicos. Creación y desarrollo. El procedimiento de creación, ¿vale? Es origen celular. Las células utilizadas para crear los xenobots se obtienen de los embriones de Xenopus laevis. Especialmente se emplean células de la piel y células cardíacas. Diseño computacional. Antes de la construcción física, se utilizan algoritmos computacionales para diseñar posibles formas o comportamientos de los xenobots. Estas simulaciones ayudan a prever cómo se comportarán diferentes configuraciones celulares. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una que es solamente un palo y tengo otra que es un circulito, ¿vale? Que tiene, por ejemplo, una con forma de enchufe y la otra con forma de toma de luz, ¿vale? Pues lo más lógico es pensar que, bueno, va a llegar un momento en el cual, pues, lo que es el enchufe se meta dentro de lo que es
¿cómo se llama? La toma de luz, ¿no? Y puedan ir formando determinadas cosas, es decir, uno con forma de tornillo y otro con forma de rosca, pues al final y todo eso lo que van a hacer es crear eso. Igualmente, si yo tengo algunos que son solamente planos y pueden encajar solamente en línea recta, yo preveo que si junto esos dos voy a tener algo que sea alargado, es decir, palillos de dientes o cosas de esas. Es un ejemplo, ¿vale? Tener en cuenta que todo esto es posible por la cualidad de que esos embriones, ¿vale?, poseen la posibilidad de almacenar y todo eso, lo que es la configuración de su, o sea, genética, de su disposición, de su forma actual, ¿no? Es decir, si son más achatadas, pues va a sacar más achatadas, ¿vale? Es algo interesante, ¿no? Teniendo en cuenta, pues que parece una tontería, pero que en cierto modo es lo que se sigue en el cuerpo humano, determinadas células. Si va a generar pues una que sea de célula muscular, tendrá que ser alargada. Si es una célula de los huesos, tiene que ser totalmente estriada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por las muelas, ¿no? Bueno, pues vayamos para allá a ver qué nos dice. Lo que es construcción manual. Las células se ensamblan manualmente utilizando herramientas microscópicas. Lo que es normalmente es un láser, un bisturí de láser, ¿vale? Las células cardíacas son especialmente útiles porque pueden contraerse y proporcionar movimiento para los xenobots. Ahí tenemos el tema. Características y comportamiento. Movimiento y funcionalidad. La autonomía y movimiento. Los xenobots pueden moverse de manera autónoma, es decir, ellos solos, en entornos acuáticos. Esto se debe a las contracciones rítmicas de las células cardíacas, que actúan como pequeños motores biológicos. Capacidad de autorreparación. Esa es otra. Una de las propiedades más sorprendentes de los xenobots es su capacidad para autorrepararse. Si se cortan o se dañan, pueden fusionarse y volver a su forma original. Ahí tenemos. Es decir, que existe algo que puede ser unirse para volver a su forma original, ¿vale? Es decir, existe la posibilidad de unir para conformar otro ser, tal como pasaba con el modo del fango. Propiedades y usos potenciales. La biodegradabilidad. A diferencia de los robots convencionales, los xenobots son completamente biodegradables. Esto significa que una vez cumplen su función, se descomponen naturalmente sin causar daño al medio ambiente. La programabilidad. Los xenobots pueden ser diseñados para llevar a cabo tareas específicas como transportar pequeñas cargas o localizar compuestos específicos, ¿vale? También crear lo que es ¿cómo se llama? Tejidos, ¿vale? Implicaciones y relevancia científica. Pues aquí nos habla de distribución de medicamentos, limpieza ambiental, ética en el futuro, consideraciones éticas, avances futuristas. Bueno, lo voy a dejar aquí y tal porque ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que queremos. Vamos a continuar, ¿vale? Ahora, cualidades y desafíos. Inteligencia emergente y adaptabilidad. El comportamiento coordinado. Otro que tiene comportamiento coordinado. Aunque los xenobots son organismos simples, su capacidad para coordinarse y realizar tareas complejas es notable. Esto ofrece nuevas perspectivas sobre la inteligencia y la adaptación de sistemas biológicos. Los desafíos técnicos es que el diseño y control preciso de los xenobots todavía se enfrenta a desafíos significativos. La iteración entre diferentes tipos de células y la predicción de su comportamiento en los entornos diversos son áreas de investigación activa, es decir, que todavía lo siguen haciendo. Bueno, ya tenemos a nuestra conversación que ya se ha hecho un experto, en cierto modo, de uno y de otro. Vamos a contarle nuestra historia, ¿vale?
Me encanta cómo me lo estás mostrando y además es muy interesante, ¿vale? Me gustaría contarte algo realmente interesante, ¿no? Porque resulta que forma parte de una investigación que estamos haciendo y que llevo realizando desde hace bastante tiempo. Te voy a contar y tal porque a lo mejor tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Pero antes de nada te quisiera preguntar, ¿podría darse el caso de que se juntaran de algún modo los Xenobots y el Model del Fango, uniendo esos aspectos que podría dar lugar, y pregunto desde un punto de vista científico, ¿vale? Me gustaría que me contestaras en plan científico y todo eso y que me dieras la posibilidad que puede llegar a ser, ¿vale? Y su tratamiento científico, su contestación científica, ¿vale? Sobre todo viable, ¿vale? De la viabilidad científica de lo que me digas. Me gustaría que me comentaras si es posible, si juntamos Xenobots con el Model Fango, si podría darse, ¿vale? El caso. Cuando digo podría darse, no estoy diciendo que sí, bueno, se puede dar, las posibilidades son infinitas, ¿no? Que si juntando eso y teniendo en cuenta que eso forma parte de la naturaleza y que si existe uno, van a existir en muchos sitios, me gustaría que me contases si es posible que en algún momento, o es factible, que estos organismos hubieran evolucionado en algún otro entorno, ¿vale? Para formar lo que son pequeños patrones o xenobots que se juntaran con otros para conformar lo que son tejidos o formas y utilizaran las propiedades de ambos, ¿vale? Para conformar, por ejemplo, pues imagínate, imágenes o estructuras y tal, a modo comunicativo, en plan enjambre. Y ahora te cuento mi investigación. Bueno, le vamos a enviar todo esto, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante, ¿no? Se lo vamos a enviar y a ver qué es lo que nos dice. Qué interesante, veamos si podemos explorar la viabilidad de las posibilidades científicas de combinar las características de Xenobot con las del Model Fango. Viabilidad científica de la combinación de Xenobot y Model Fango. Aspectos técnicos y biológicos. Compatibilidad celular. Las células embrionadas de Xenobots. Los Xenobots se construyen a partir de células embrionadas de rana Xenopus laevis, principalmente células de la piel cardíaca y de la piel. Las células del Model Fango, los mos del fango, como los Dictyostelium discoideum, ¿vale? Los que tienen forma de disco, ¿vale? Consisten en amebas unicelulares que pueden agregarse en un pseudoplasmodio multicelular bajo condiciones de estrés. Bueno, se puede considerar estrés a lo que es un ecosistema árido, ¿no? Porque sería bastante estrés y despierta lo que es la evolución. Todos sabemos que la evolución es el mecanismo de defensa que tiene la vida y tal en momentos de estrés, es decir, condiciones extremas. La compatibilidad celular en organismos de tan diferentes reinos animales y protistas es complicada debido a diferencias significativas de sus mecanismos celulares y moleculares. Sin embargo, la bioingeniería moderna ha demostrado que es posible manipular y combinar células de diversas fuentes a través de técnicas avanzadas. Ingeniería genética y robótica sintética, modificación genética. Las técnicas de CRISPR, ¿no?
de- ahora es cuando el don se ríe. De Crispin, ¿no? De Crisp, PR y tal, CAS 9. Imagino que este hombre diría, me pongo a ver gatitos y perritos, no ha sabido decir mi nombre. Y otras herramientas de edición genética pueden permitir la inserción de genes específicos de MOS del fango en las células utilizadas para crear xenobots, dotándoles de nuevas capacidades como la agregación y coordinación celular. Es decir, que por medio de eso yo puedo juntar, por medio de modificación genética, juntar lo que son las posibilidades de ambas, ¿no? Biología sintética. La construcción de circuitos genéticos sintéticos podría permitir a los xenobots adquirir algunas capacidades de comunicación y coordinación de los MOS del fango, como la quimiostasis o la señalización intercelular. Propiedades combinadas, el movimiento coordinativo y autoorganización. Los xenobots ya muestran capacidades de movimientos autónomos y cierta autorreparación, incorporar propiedades de autoorganización en los MOS del fango podría permitirles a formar estructuras más complejas y realizar tareas colectivas de manera eficiente. Así que eso es una posibilidad. Resiliencia y adaptabilidad. Los MOS del fango pueden formar esporas para sobrevivir en condiciones adversas. Esta capacidad de resiliencia podría transferirse a los xenobots, haciéndolos más duraderos y adaptables en ambientes diversos. Esto es interesante porque esta mañana el vídeo que hemos hecho justamente en lo que es la exploración 713, ¿vale? Nos mostraba en algún momento cómo existían en esas fotografías justamente unos determinados patrones en los cuales parecía que se estaban construyendo, ¿vale? Y que se emitían para arriba. Lo que es cada uno de los patrones que luego se iban juntando para confeccionar esas imágenes. Así que puede llegar a ser. Posibilidades de evolución y adaptación. La evolución dirigida mediante evolución dirigida en el laboratorio, bla bla bla, podríamos desarrollar organismos híbridos que combinen las propiedades de ambos sistemas. Seleccionaríamos aquellos con características deseadas para formar colonias o enjambres más complejos. Enjambres. ¿Os dais cuenta? Entornos naturales y sintéticos. En entornos controlados podríamos experimentar con la creación de estos híbridos para observar cómo se comportan y evolucionan bajo diferentes condiciones ambientales. Aplicaciones potenciales. Comunicación y señalización. Los híbridos podrían estar diseñados para formar patrones específicos o estructuras temporales en respuesta a estímulos ambientales o señales químicas, que es lo que nos venimos encontrando. Esto podría usarse en biosensores o en la creación de materiales vivos que cambian de forma o función. Multifunción, que es lo que nos estamos encontrando. Bioremediación y medicina. La bioremediación podrían ser prolongados para moverse o trabajar colectivamente para eliminar contaminantes, medicina, bla 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 bla. Tratamiento científico, consideraciones éticas y la conclusión. Vale, bien. La combinación de xenobots y robots del fango es científicamente intrigante y con los avances actuales en biotecnología es potencialmente viable. Tenemos claro esto, ¿no? Potencialmente viable. Que no es una tontería, potencialmente viable.
pero nos dice, sin embargo, este enfoque requiere una investigación cuidadosa y una consideración profunda de las implicaciones biológicas y éticas. Vale, de acuerdo, bien. O sea, es viable, pero por otro lado me da una cualidad biológica y ética que con todos mis respetos no me interesa porque yo ya creo que no lo hemos encontrado. Entonces las cualidades, imagino que si no lo hemos encontrado en otros entornos y tal, esas cualidades deberían de haberlas tenido antes, ¿no? Así que, bueno, la capacidad de estos organismos para organizarse y coordinarse podrían revolucionar los campos como la biomedicina y la bioremediación, pero también se plantean nuevos desafíos, responsabilidades para los científicos. Ahora me encantaría escuchar más sobre tu investigación y cómo estos conceptos podrían aplicarse o inspirar tu trabajo. ¿Os estáis dando cuenta de hasta dónde estamos llegando? ¿Vale? Vamos allá, se lo vamos a explicar. Y al mismo tiempo lo explicamos a vosotros también si es que no habéis visto ese vídeo. Así que poquito a poquito vamos confeccionando todo lo que es ese entorno, ¿no? Yo creo que es algo realmente interesante, así que en esta primera parte vamos a dejarlo aquí. Así que volvemos ahora en otro momento, no vaya a ser que se nos cuelgue y no podamos verlo. Nos vemos, hasta la vista.